En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón compartir sobre el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Y dice así este texto: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Cuántos creen que todos debemos someternos a las autoridades? Amén. Eso es importante. A veces no siempre nos agrada, porque pensamos que la autoridad o las autoridades no siempre nos agradan, no siempre son justas, no siempre hacen lo correcto. Pero Dios en su palabra nos está instruyendo a someternos. Y esta palabrita, someterse, es un término militar que significa estar abajo o sujetos o en sujeción. No nos gusta estar en sujeción, nos cuesta. En nuestra humanidad luchamos con someternos a la autoridad, sea la autoridad en casa, sea de padres a hijos, de esposa a esposo, de esposo a Dios, sea de empleado a jefe, sea de discípulo a líder. Nos cuesta someternos y estar bajo sujeción a las autoridades de gobierno, al alcalde, la prefecta, los asambleístas, la policía. Nuestra humanidad es una lucha constante por esto. Pero recuerden, cuando Dios pone autoridad, lo pone para protegernos. A veces las personas ven la autoridad como algo malo, algo que le limita, algo que le agobia, pero no se dan cuenta que la autoridad está ahí puesta por Dios para hacer cosas hermosas. Y obviamente cuando Adán y Eva pecan, la autoridad sobre ellos era Dios. Y Dios solo le había dado una instrucción, un mandamiento: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque dijo: el día que coman, ciertamente van a comenzar a morirse. Se rebelaron, desobedecieron, y hasta hoy sufrimos las consecuencias de eso, de no someterse a la autoridad. Por eso en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios lo que busca con este pasaje es protegernos del mal. Si ustedes se someten a Dios, se sujetan a Dios, obedecen a Dios y toman armas espirituales, el diablo va a huir y el maligno no los puede tocar. Iglesia amada, a veces no nos damos cuenta que Dios quiere protegernos. ¿Cuántos aquí somos padres? Levante la mano si usted es papá o mamá. Usted, cuando le da una normativa a su hijo o a su hija pequeña o grande y le dice: hijo o hija, pues tienes que llegar a esta hora, tienes que hacer esto, tienes que cumplir aquello. ¿Por qué? Porque usted lo ama, usted lo quiere proteger, ¿no es cierto? Y claro, los hijos dicen: no, porque a mí me limitas, no me das permiso, no me quieres, me estás estorbando, y comienzan a decir cosas porque ellos no entienden muchas veces. Pero usted como padre o como madre quiere lo mejor, los quiere proteger. Por eso le piden que llegue a la casa temprano. Iglesia amada, así es nuestro Dios, nos ama profundamente. Y cuando pone normas, leyes en la palabra como esta: sometámonos a las autoridades, es para protegernos, porque Él nos ama. O como nuestro presidente Daniel Noboa, que en medio del caos, de las bombas y de todo lo que ocurrió, él apeló al artículo 164 y 165 de nuestra Constitución para decretar estado de excepción, porque era la manera de generar orden y protegernos a los ciudadanos, que no nos pase nada malo. Amén. Dios siempre quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, y en su palabra nos desafía a esto. Ahora, la autoridad obviamente está puesta aquí en esta nación y en el mundo entero para mantener orden, promover la buena conducta y castigar la maldad. Pero también, si esa autoridad, sea autoridad en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad o en la nación, le pide que haga algo en contra de nuestra autoridad suprema que se llama Dios, tampoco estamos obligados a someternos. Si alguien a usted, que es su autoridad,
le pide que mienta, que robe, que engañe, doble contabilidad, que defraude, que haga algo ilícito, pues obviamente usted no está obligada a someterse. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad sobre la autoridad que se llama Dios. Y Dios nos ha dejado la mayor constitución que se llama la Biblia, la palabra del Señor. Y cuando alguna autoridad va en contra de esto, no estamos obligados. Recuerda el caso de Daniel, cuando habían puesto una normativa que nadie podía o puede, obviamente, arrodillarse y buscar a Dios por 30 días. Y él dijo: Daniel, yo no lo voy a someter, yo busco al Señor. Abrió su ventana, oraba ahí en su casa, viendo a Jerusalén 3 veces al día. Y claro, lo cogieron, lo metieron a un foso de leones. Él podía morir por eso, pero él dijo: yo voy a obedecer a mi Dios y no al edicto de un rey. O luego los 3 amigos de Daniel, cuando les dijo tienen que adorar y postrarse a esa imagen que había hecho, les dijeron: nosotros no lo vamos a hacer, y si tenemos que morir, pues que muramos. Y le metieron ahí en ese horno de fuego ardiente donde podían morir, pero Dios ahí los protegió. O recuerden cuando las parteras judías, Faraón le dijo que ellas deben matar, asesinar a cada niño varón que nazca. Y ellos obviamente no lo hicieron. ¿Por qué? Porque respetaban a la autoridad suprema que es Dios. Si una autoridad, cualquiera que sea esta, le pide que haga algo en contra de la palabra, de lo establecido por Dios, usted no está obligado a someterse. Amén. Como hace un tiempo hubo una ley abortista aquí en nuestro país, nosotros no estábamos obligados a hacerlo, porque tenemos nuestra autoridad, que nosotros creemos en la vida desde la concepción. Amén. Pero ¿por qué más debemos someternos? Mire Romanos 13:1 lo que dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Por qué usted y yo debemos someternos? Porque cada autoridad fue puesta por Dios, proviene de Dios. Dirá: pastor, pero esa autoridad es tan injusta, ha sido tan mala conmigo, no hace las cosas correctas, ¿me debo someter? Sí, porque está puesta por Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, usted debe saber que esta carta fue escrita en el 57 después de Cristo. Y en el Imperio Romano habían césares, emperadores, y del año 54 al año 68 después de Cristo, ¿sabe cuál gobernaba? El más dulce emperador que había, Nerón. No es el perro del vecino, era el emperador, ¿no? Porque algunos le ponen Nerón. Ese emperador, para que usted sepa, en la historia, es el que mandó a matar a su propia madre. Es el que incendió Roma y culpó a los cristianos, y comienza una tremenda persecución al cristianismo en el año 64. Y luego viene otro emperador que era Tito, que al final destruye el templo y persigue fuertemente no solo a los cristianos sino a los judíos. En ese contexto, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, escribe este pasaje y le dice: sométase a sus autoridades. Cualquier presidente de nuestro país es un angelito al lado de Nerón. ¿Sí? Para que usted tenga ese criterio. Porque claro, a veces decimos: pero pastor, es que esa persona, es que esa autoridad, sí, es injusto. Y Dios va a hacer justicia, obviamente. Y Dios va a quitar a una autoridad cuando está destruyendo una familia, una ciudad, una empresa y una nación. Pero yo quiero decirle que cuando Dios obviamente está haciendo lo correcto, cuando Dios hace lo correcto, Dios quita a los que debe quitar y pone al que debe poner. Amén. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. ¿Por qué debemos someternos? Porque Dios puso esa autoridad, porque es colocado por Dios, dice este pasaje. Tal vez usted no votó por el presidente, tal vez usted no votó por el alcalde o por la prefecta o los asambleístas, pero Dios los puso en autoridad y por eso yo me debo someter. Pero por algo más, mire primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. ¿Por qué debemos someternos? Por amor al Señor.
Porque Dios nos dice, si tú me amas, me obedeces. Y Dios dice, sométete. Por lo tanto, por amor a nuestro Dios, es necesario someterme a la autoridad. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces hay que someterse a la autoridad. Desde la casa, desde el trabajo, en la empresa, en cualquier lugar que tenga autoridad, hay que someterse. Amén. Pero también mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 21. Es más, sométanse unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Si usted honra, alaba, reverencia a nuestro amado Dios, tenemos que someternos unos a otros, obviamente en el Señor. Iglesia amada, Dios a usted y a mí nos ha mandado a someternos a las autoridades que Dios ha establecido. Pero también nos ha mandado a no rebelarnos a la autoridad. Mire Romanos 13:2. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Por qué es necesario someternos? Porque si no lo hacemos, si usted nota aquí el pasaje, y siempre que usted ve en un texto bíblico, por lo tanto, lo que quiere decir ese por lo tanto es tomando en cuenta lo que se dice anteriormente, es decir, que Dios ha puesto a la autoridad. Tomando en cuenta eso, es importante que entiendan que si usted se rebela contra la autoridad, se está rebelando contra lo que Dios ha instituido. Por eso es necesario someterse. Y también, porque también usted va a ser castigado. Le pregunto, hijo, joven que está aquí, que vive bajo la tutela de papá y mamá, ¿cuántas veces le ha ido mal porque usted se ha rebelado contra su papá o su mamá? ¿Cuántas veces ha pasado sufrimientos, circunstancias difíciles en su propia vida física, emocional y espiritual por no someterse a padre o a madre? ¿Cuántas veces usted, empleado que trabaja bajo dependencia, no se sujeta a su jefe, a ese director, a ese gerente, se revela a la autoridad y obviamente le ha ido mal, le han despedido obviamente? ¿Cuántas veces usted a lo mejor ha infringido las normativas de tránsito, las leyes establecidas y tristemente ha sufrido accidentes por no respetar las leyes? Obviamente hay consecuencias. Por eso dice, si ustedes no quieren sufrir el castigo, las consecuencias, es necesario someterse a la autoridad y a las leyes establecidas. Amén. Pero ¿qué deben hacer las autoridades? ¿Cuál es o cómo deberían ellos hacer su tarea? Mire lo que dice Romanos 13:3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. La autoridad establecida por Dios está puesta para poder ejercer autoridad y obviamente ejercer temor a las personas que hacen lo malo. Como nuestro presidente, la autoridad suprema en nuestro país, el momento que decreta y hace ese estado de guerra que estamos hoy en día, obviamente ya no están tan avesados los criminales, porque gracias a Dios los militares pueden ejercer autoridad y poder defender en legítimo uso de la defensa de sus armas. Iglesia amada, cuando nosotros hemos aprendido y estamos haciendo lo correcto, no tenemos que tener temor. ¿Sabe por qué muchas personas viven también con miedos? Porque no están haciendo lo correcto. Porque cuando usted está en su carro y usted está manejando y ve un policía de tránsito, un agente de tránsito y le para, y usted se da cuenta, dice, me olvidé los papeles, no está matriculado el carro. ¿Qué le viene a usted? Un santo temor, ¿no es cierto? Se le va la sangre a las venas y dice, esto me va a costar caro, ¿no? Porque obviamente usted se recuerda que no había matriculado, arreglado el tema de su licencia y está con una infracción y obviamente lo van a citar. Pero también cuando hay hombres o mujeres que están siendo infieles a su cónyuge, les tienen temor y están ahí pensando qué le pueden hacer y cómo le van a descubrir. O cuando están robando en el trabajo, en el negocio, donde sea,
y usted tiene miedo de que le descubran. Muchos miedos, no todos obviamente, también son simplemente porque no está haciendo lo correcto. Y analice su vida. ¿Estoy haciendo lo correcto en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, con mi Dios, en mi país? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O sigo atemorizado producto de lo que yo estoy haciendo? Es importante avanzar haciendo lo correcto. Pero algo más. ¿Qué deben hacer las autoridades? Dice, las autoridades deben honrar al que se someta y hace lo correcto. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 14. A los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen ¿qué? El bien. Primera de Pedro 2:14. Iglesia amada, así como la autoridad debe castigar o debe ejercer autoridad al que hace lo malo, también la autoridad debe honrar al que hace el bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí estamos conectados? Papá, ¿estás honrando a tus hijos cuando hacen lo bueno? Esposa, ¿está honrando a su esposo o esposo a su esposa cuando mutuamente hacen lo bueno y lo correcto? Porque si en la vida matrimonial o en la vida familiar solo vemos el error, el defecto y criticamos y juzgamos y no nos damos cuenta de las cosas buenas y no los honramos, no estamos haciendo bien como autoridad. O usted, jefe, empresario que tiene su negocio, tiene empleados y sus empleados están haciendo lo correcto, pues felicíteles, honre, alabe su buen trabajo ejercido en su empresa. Pero a veces nosotros no somos los que reconocemos y honramos a las personas. O usted, líder en la iglesia, discipulador, maestro que hace un buen alumno, un buen discípulo, felicite, honre a ese discípulo. La autoridad, el alcalde, el prefecto debería honrar a las personas, son honestas y resaltar esa honestidad o esa verdad. Como algún día en Guayaquil vi una noticia que el alcalde, entiendo yo, un hombre que una chica estaba, lamentablemente le avaliaron, la cogió y le llevó a un lugar para ser atendida y la cargó durante varios minutos para ser atendida. Él no era su obligación, pero hizo algo correcto. Iglesia amada, estamos haciendo lo correcto para que la autoridad nos alabe. Y autoridades, usted mamá, usted papá, usted jefe, usted líder, usted hermano y hermana que está en autoridad, ¿estamos honrando a los que hacen el bien? Ojalá que sí. Y la tercera cosa que debe hacer la autoridad, mire Romanos 13:4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están las autoridades al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Las autoridades están al servicio de Dios. En otras versiones dice son ministros de Dios. Y esta palabrita ministros es interesante, que en el original es liturgios. De ahí viene nuestra palabra liturgia, que eran las personas que normalmente servían en el templo. La autoridad, desde el presidente hasta un padre y una madre en casa, son ministros y siervos del Señor, aun cuando hasta ellos no se dan cuenta. Amén. Usted es una persona que ministra al Señor, que le está sirviendo al Señor. El alcalde, la prefecta, los asambleístas, la policía, los militares son ministros del Señor, aun cuando ellos no se dan cuenta y no entienden esta verdad. Porque la autoridad dice, están puestas por Dios para el servicio de Dios y cumplir el propósito específico que Dios les ha delegado. Amén. Si usted es autoridad, usted está ejerciendo un servicio a nuestro amado Dios. Desde la casa tenemos que servirlo haciendo lo correcto como el Señor quiere que se haga. Pero ¿qué debemos hacer nosotros frente a la autoridad? Mire Romanos 13, versículo 5, dice, por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Ya hemos hablado que lo que nosotros tenemos que hacer es someternos, obviamente, para evitar el castigo o la consecuencia.
Pero la segunda cosa que dice aquí, hay que someterse a las autoridades para mantener la conciencia limpia. ¿Cómo está su conciencia? ¿Está limpia? ¿Está media oscura? El mundo tiene la conciencia cauterizada. ¿Sabe por qué el mundo se mata, roba, hace tanto daño, violaciones? Porque tienen la conciencia cauterizada. Y cuando usted está en un pecado y no confiesa, no se aparta, su conciencia se contamina y obviamente no toma acciones y decisiones correctas. Porque la conciencia, que todos lo tenemos, nos dice: no estás haciendo bien, deja de mirar eso, deja de hacer aquello. Su conciencia le habla acá adentro, le está diciendo lo que tiene que hacer, le advierte, le previene. Pero tristemente no la hacemos caso. Cuando alguien no se somete a una autoridad, la conciencia se comienza a contaminar, se ensucia, se daña, y por lo tanto usted no va a hacer las cosas tan correctas y tan buenas que se deben. Si usted ha desobedecido a padre, madre, jefe, líder, a cualquier autoridad, usted tiene que pedir perdón. Tenemos que decirle: Señor, perdóname por mi desobediencia a mi autoridad. Porque de lo contrario, nuestra conciencia se va a seguir contaminando y nos va a seguir destruyendo. Si usted hoy delante de Dios le va a pedir perdón y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia, nuestra conciencia se limpia y podemos actuar con una conciencia correcta y adecuada como el Señor quiere. Pero algo más. Mire lo que dice en el versículo 6 de este pasaje. Por esas mismas razones también dice, tomando en cuenta que yo tengo que someterme y tener una conciencia limpia, por esas mismas razones también paguen sus impuestos a los funcionarios de gobierno. Necesitan cobrar su sueldo, ellos sirven a Dios con lo que hacen. La tercera cosa que yo debo hacer con mi autoridad es pagar mis impuestos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? No nos gusta muchas veces pagar los impuestos. El año pasado me llegó pagar a mí algunos cientos de dólares por el impuesto a las salidas de capital. Y sí que duele pagar los impuestos, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pagar el IVA, pagar el impuesto a la renta, pagar lo que tenemos que pagar, los impuestos que sean. Y yo quiero decirles a ustedes que en la época de Pablo, el Imperio Romano imponía tremendos impuestos. El IVA era una pequeña cosita por si acaso, ¿no? Aun cuando suban al 15%, no se compara con los impuestos del Imperio Romano. El Imperio Romano lo que hacía es: ustedes en todas las provincias tienen que darme cierta cantidad de dinero. Ellos ponían gobernadores y los gobernadores ponían publicanos, recaudadores de impuestos. Esos publicanos decían: en tu distrito tienes que conseguir tanto dinero. Por eso recuerden en Lucas 2:1, cuando César Augusto mandó la orden que se haga un censo. Los censos no eran para ver cuántos habían, eran para saber cuántos tienen que pagar de impuestos. Y obviamente todos tenían que hacerlo, estaban bajo el régimen del Imperio Romano. Ellos determinaban montos que, déjeme decirle, que era mucho más que el 12, que el 15, que el 20, que el 30, que el 40%, algunos del 50 o el 60%. Y peor aún con publicanos corruptos que encima de eso ellos se enriquecían porque decían: este es el impuesto al Imperio Romano, pero aparte yo pongo mi impuesto. Por eso les odiaban a los publicanos, sobre todo los judíos. Pero Pablo, o Dios a través de Pablo, dice: paguen sus impuestos. Un cristiano que no paga sus impuestos está en pecado y hay que pedirle perdón. Un cristiano seguidor de Cristo que se somete al Señor, que ama a Dios, tenemos que pagarlos. Por más complicado, duro, difícil que sea, hay que hacerlo. Hay que pagar impuestos. Si usted es un empresario, tiene que pagar impuestos. Si vive bajo dependencia, hay que pagar impuestos. Esa es nuestra responsabilidad frente a la autoridad establecida por Dios. A lo mejor no nos gusta, no nos agrada, a lo mejor dice: pero pastor, ¿en dónde gastarán los pipones y tanta cosa? Todo podemos decir, pero hay que pagar los impuestos, y la iglesia dice amén. Qué lindo escuchar una iglesia que va a pagar los impuestos. Amén. Pero mire el pasaje en Romanos 13:7, dice: paguen los impuestos
y además aranceles a quien corresponda. Las aduanas, aranceles. Pero me gusta la tercera que dice, y den respeto. Yo quiero decirle que no solamente tenemos nosotros que someternos a la autoridad, pagar los impuestos y aranceles, también tenemos que respetar a la autoridad y por ende a todos. Saben, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto, pero faltamos mucho el respeto de las autoridades. Cuando usted habla mal de la autoridad, usted no le está respetando. Cuando usted se queja de la autoridad, usted no le está respetando. Y eso nos cuesta, sobre todo cuando tenemos una autoridad que a lo mejor está haciendo cosas incorrectas, ilícitas, inadecuadas. Claro que nos cuesta. En nuestra humanidad no es fácil respetar a una autoridad corrupta. Pero Dios le dice, respétalo. Porque si usted no respeta a su autoridad, usted que es autoridad tampoco lo van a respetar, porque lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? Si las esposas respetan a los esposos y los esposos a las esposas, tuviéramos mejores matrimonios. Si los hijos respetaran a sus padres, tendrían mejor relación y vivirían con mayor bendición. Hijos, si ustedes no obedecen y honran y respetan a papá y a mamá, no les va a ir bien en la vida. No, así dice su palabra. Iglesia amada, somos llamados a respetarnos unos a otros de la manera correcta. Pero también el texto, mire Romanos 13:7, dice, den respeto y honra a los que están en autoridad. No solo se trata de respetarlos, también se trata de honrarlos. Y la palabra honra implica dos cosas aquí. Indica valoración y estima. Dios a través de Pablo a la iglesia en Roma le pone más difícil. A ese emperador, a ese Nerón que está gobernando, valóralo y estímalo. A ese que te está matando, que te está persiguiendo por ser cristiano, a ese que te pone en el circo romano, a ese que te crucifica en una cruz, a ese que te va a perseguir durante todo el imperio romano, valora y estima. Eso es lo que está diciendo. Eso es más complicado, ¿no? Porque al final de cuentas nuestras autoridades son peritas en dulces al lado de Nerón, pues, ¿no? Pero para la iglesia primitiva era complicado este tema, no era nada fácil. Obedecer este mandamiento era extremadamente duro, complicado, difícil, hasta parece medio injusto. Pero Dios dice, hazlo por amor a mí. Honra a los que están en autoridad, valora, estima. Hijos, valoren, estimen a sus padres que son su autoridad. Empleado, estime y valore a su jefe, a su empresario porque tiene un trabajo, porque él le ha permitido trabajar. Iglesia, valore a su líder, a su discipulador, a su maestro de academia, porque él obviamente está puesto ahí por Dios. Ciudadanos que vivimos en Ecuador, respetemos al alcalde, a la prefecta, a nuestros gobernantes. Oremos por ellos para vivir quieta y reposadamente, como dice la palabra, en toda piedad y honestidad. No sé si recuerdan, el año pasado, si no me equivoco, un policía asesinó a su esposa ahí en ese lugar donde se preparan los cadetes de policía. Y mucha gente hablaba tan mal de la policía, terrible, por un policía que hizo algo incorrecto, inadecuado, y obviamente le está pagando y una condena alta. Y en nuestra iglesia hay policías, en nuestra iglesia tenemos militares, en nuestra iglesia tenemos gente que trabaja en la cárcel, por cierto. En nuestra iglesia hay muchas personas que trabajan en esos puestos de autoridad. Pero nosotros no siempre estamos honrando o hablando bien de las personas. Iglesia amada, en esa época yo recuerdo, justo con Ceci fuimos a un patio de comida y yo veía a unas policías, mujeres y hombres ahí, y yo me acerqué a ellos y les digo, disculpen que les molesten su comida porque estaban comiendo, y les dije, yo quiero agradecerles por su trabajo, por lo que ustedes hacen, y entiendo que lo que ha hecho ese policía ustedes no lo van a hacer, y los valoro y bendigo sus vidas y doy gracias por su vida. ¿Saben? Yo recuerdo que esa mujer policía me veía y el otro dijo, saben, gracias, no sabe cuánto nos ayuda sus palabras.
Este día martes pasado, no este sino el anterior, fuimos con un hermano a darles comida a los militares y policías en la calle y darles un cafecito. Y no saben, yo les preguntaba, ¿y cómo se sienten? Ellos decían, con miedo, pero daban gracias por eso. Pero a veces esas pequeñas acciones que la ciudadanía hace o aplaudirles es grato para ellos. Es la manera de nosotros valorar su trabajo y su esfuerzo, que al final de cuentas están arriesgando la vida por nosotros. Pero a veces nosotros no valoramos, ni honramos, ni estimamos a la autoridad, porque a veces no hacen lo que a nosotros nos parece. Dios dice, valoren, honren a los que están en autoridad. Pero dos cosas más. Mire Romanos 13:8. Dice el texto, aparte, no deban a nada a nadie. Dios está diciendo, es necesario, no solo con respecto a la autoridad, sino con todos. Iglesia amada, no tenemos que deber nada a nadie. Amén. Yo sé que muchos de ustedes tienen deudas. Esta iglesia tiene una deuda que tiene que pagarla, y honramos la deuda y la debemos pagar. Tenemos una deuda de casi $400,000 del edificio. Ya hemos pagado cerca de $100,000. Y su diezmo y su ofrenda nos permite ayudar y hacer todo esto. Pero si usted tiene una deuda, no es que esté pecando por tener una deuda, pero tiene que pagar la deuda. Y si usted por alguna circunstancia no le está pagando, usted tiene que hablar con la persona que le prestó y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por no haber honrado la deuda, no haberte pagado y te estoy debiendo. Podemos hacer una forma de pago. Mira, yo puedo pagarte de esta manera, ¿me permites? Hable, ore, pida gracia, arregle sus cosas. Y si usted tiene deudas con sus tarjetas de crédito porque ha abusado de las tarjetas de crédito, vaya, renegocie, busque asesoramiento financiero. En esta iglesia tenemos asesores financieros. Hay un curso que se llama de sanidad financiera. Hay un ministerio de sanidad financiera que la iglesia tiene para asesorarle a usted. Porque debemos como iglesia pagar nuestras deudas. Amén. No están algunos convencidos, pero hay que hacerlo. Y por último, dice Romanos 13:8, no deban a nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si ama a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo que sí debemos hacer todos los días, si tenemos una deuda con el prójimo, con el hermano, el vecino, el esposo, el hijo, el padre, el jefe, la autoridad, el presidente, es amar a aquellas personas que están a nuestro lado. Amén. Es una deuda de todos los días. Cada día tenemos que amar. Pero dice, pero pastor, pero si esa persona no me ama, Dios dice, amad a vuestros enemigos, no solamente al que le hace bien, ame al enemigo. Y su cónyuge no es su enemigo. Amén. Mira, el que está, si tiene su cónyuge, solo dígale, mi amor, tú no eres mi enemigo, tú eres mi amigo. Si tiene un hijo, dígale, hijo, tú no eres mi enemigo, papá, tú no eres mi enemigo, yo te voy a amar. A pesar que a ratos es difícil amarte, te voy a amar. Si nosotros cumplimos las normativas bíblicas, iglesia amada, nos va a ir bien, viviremos en paz, sin miedos, bendecidos por Dios, honrados por Dios y por la autoridad, y su vida va a ser mucho mejor. Amén. Si le está costando obedecer a la autoridad, a lo mejor necesita a Jesús en su corazón. Con Él puede someterse aún a esas autoridades difíciles de hacerlo. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar un momento. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón por no someternos a las autoridades que tú has establecido. Pero primeramente a ti, Señor, que nos das mandamientos, principios, y sabemos y los conocemos y no los estamos obedeciendo. Nos hemos rebelado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si no hemos honrado, valorado, respetado, hablado bien de nuestros padres, de nuestras autoridades. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si la verdad no estamos dispuestos a hacer lo correcto, Padre, con la autoridad. O perdónanos si siendo autoridad no estamos siendo ministros tuyos, no estamos haciendo lo que es correcto, claro y firme, pero tampoco no estamos honrando a los que hacen el bien. No valoramos
no honramos a aquellas personas que están haciendo lo correcto. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si no estamos amando al prójimo, si nos hemos hecho locos con las deudas. Perdónanos. Perdónanos, Padre, porque Tú nos has llamado a hacer lo correcto. Y ahí, iglesia amada, dígale al Señor: Señor, ayúdame a someterme a mi autoridad, empezando desde casa. Pero si usted, amigo o amiga, quiere hacerlo, Dios está aquí para ayudarle. Dios quiere entrar a su corazón para ayudarle y darle la fuerza, el amor, la decisión para usted respetar y someterse a la autoridad. Primero Dios. Y ahí donde usted se encuentra, dígale: amado Dios, perdona mi pecado. Hoy decido creer en ti, Jesús, entra en mi vida. Yo quiero someterme a tu autoridad. Y dame el amor para amar, valorar y respetar a las personas que están a mi lado, Señor. Y si usted ha hecho esta oración, invitando a Cristo a su corazón, ahí donde usted se encuentra, levante su mano. Me gustaría orar por usted. Si usted hoy le está entregando su vida a Jesús, levante su mano, tenga levantada su mano, que Dios le bendiga. Si hay alguien más que ha hecho esta oración, que Dios te bendiga. Levante su mano, tenga levantada su mano. Quisiéramos orar por usted, que Dios te bendiga. Allá arriba también. Si hay alguien más, tenga levantada su mano, queremos orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que está aquí, Señor, levantando su mano, diciendo: sí, Señor, yo te entrego mi vida a ti, te entrego mi corazón, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque estas personas que valientemente están diciendo: Señor, yo te necesito. Señor, ayúdalos, Señor, guárdalos, Señor, abrázalos, Señor, abraza este matrimonio, esta familia, Señor. Bendice a esta mujer, a este varón, bendícelos, Señor. Manténlos en tus brazos, manténlos junto a ti, Señor. Gracias. Pueden bajar su mano. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, danos más de tu amor para poder respetar a la autoridad, bendecir a la autoridad, hablar bien de la autoridad y someternos en el Señor a la autoridad, Señor. Padre, gracias, porque esta es una iglesia que bendice a las autoridades, una iglesia que pagamos los impuestos, una iglesia que hacemos lo correcto, Señor, una iglesia que es luz en esta ciudad y en el mundo entero. Sé que a veces no es fácil, pero tú nos vas a ayudar, Señor. Gracias yo te quiero dar. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?